Muy bien, continuamos con nuestro curso de teoría de números. En esta ocasión vamos a seguir estudiando las ecuaciones en números enteros y particularmente vamos a seguir estudiando los sistemas de congruencias lineales, que es lo que ya habíamos venido viendo en el video anterior, ¿ok? Entonces recordemos que nuestro objeto de estudio en este momento es ver cómo resolver eh, sistemas, ¿verdad?, de congruencias lineales de la de la forma x congruente a sub uno módulo n sub uno, x congruente a sub 2 módulo n sub 2 y así sucesivamente hasta x congruente a sub k, módulo n sub k, ¿verdad? Entonces ya vimos en el video anterior una forma de resolver estos sistemas en el caso particular en el que todos los módulos eran coprimos 2 a 2, ¿verdad? Si todos los módulos resulta que son coprimos 2 a 2, entonces se concluye que el sistema sí tiene solución, tiene única solución en el módulo que corresponde al producto de todos los módulos, ¿verdad? Y vimos una forma de determinar la solución del sistema por medio del procedimiento que se hace en la misma demostración, ¿verdad? Entonces la pregunta ahora es, bueno, ¿qué ocurre si los módulos ya no son coprimos 2 a 2? Entonces en ese caso acá no hay solución en el sistema. Bueno, resulta que sí hay solución en el sistema bajo determinadas condiciones, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver ahora, ¿no? En el video anterior vimos qué ocurría cuando los módulos eran coprimos 2 a 2, y lo que vamos a hacer ahora es ver qué ocurre cuando los módulos no son coprimos 2 a 2. O sea, bajo qué condiciones, aun siendo los módulos no coprimos, puede o podemos asegurar que el sistema de congruencias lineales tiene solución. Y para eso vamos a estudiar y vamos a demostrar un teorema que se llama el teorema de Ji-Hing, en honor al matemático chino que lo demostró, esto por ahí por el siglo VI después de Cristo, si no me falla la memoria. ¿Ok? Y esta es una generalización del teorema chino de los restos, ¿ok? Que nos dice cómo proceder en caso de que estemos tratando de resolver sistemas, ¿cierto?, de congruencias lineales cuando los módulos ya no son coprimos dosados. Entonces el sistema, o sea, el teorema dice lo siguiente. Sean n sub 1, n sub 2 hasta n sub k, ¿cierto?, enteros positivos. Fíjense que no estamos agregando la condición de que sean coprimos dosados. O sea, eso lo hacíamos en el teorema chino de los restos, pero ahora ya no estamos agregando esa condición, ¿sí? Y sean a sub 1 hasta a sub k enteros cualesquiera. Entonces, este sistema de congruencias tiene solución si y solamente si, ¿qué ocurre? Que el máximo común divisor de cualesquiera de los dos módulos que nosotros escojamos divide a la resta de los a sub i y los a sub j correspondientes. ¿Se fija? O sea, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Por ejemplo, imagínense que yo tengo un sistema de congruencias lineales con tres ecuaciones, ¿no? Algo así como x congruente a sub 1 módulo n sub 1, x congruente a sub 2 módulo n sub 2 y x congruente con a sub 3 módulo n sub 3. Una cosa de ese estilo. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que este sistema tenga solución? Que el máximo común divisor de cualesquiera dos módulos que nosotros escojamos tiene que dividir a la resta de los a sub i correspondientes. O sea, ¿eso qué es lo que significa? Que el máximo común divisor entre n sub 1 y n sub 2, o sea, fíjate aquí yo escogí esos dos, tiene que dividir a la resta de los a sub i correspondientes. Tiene que dividir en este caso a sub 1 menos a sub 2. Después, el máximo común divisor entre n sub 1 y n sub 3, o sea, ahora yo estoy escogiendo este y este, tiene que dividir a la resta de los a sub i correspondientes, o sea, tendría que dividir a sub 1 menos a sub 3, ¿se fija? Ahí tiene que dividir a sub 1 menos a sub 3. Y por último, el máximo común divisor entre n sub 2 y n sub 3, o sea, ahora estoy escogiendo estos, tiene que dividir a la resta de los a sub i correspondientes, o sea, a sub 2 menos a sub 3. Tiene que dividir a sub 2 menos a sub 3. ¿Se fijan? O sea, si se cumple esto, entonces nosotros podemos asegurar que el sistema tiene solución.
¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, calcular el máximo común divisor de todas las combinaciones posibles de los módulos y eso tiene que dividir a la diferencia de los correspondientes a su i. ¿Sí? Si eso ocurre, entonces el sistema tiene solución. Y además, cuando se satisface esta condición, el sistema no solamente tiene solución, sino que la solución es única módulo, el mínimo común múltiplo de los módulos de cada congruencia. Antes recordemos que en el caso cuando todos eran coprimos, el módulo de la solución era el producto, ¿verdad?, de todos los módulos, de cada congruencia. Ahora es el mínimo común múltiplo de los módulos de cada congruencia. ¿Se fijan? Entonces el teorema cambia un poquito, pero la esencia es más o menos la misma. ¿Ok? De hecho, este teorema, que es más general, contiene de alguna manera al teorema chino de los restos que vimos en el caso anterior. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la demostración de esto y después vamos a resolver un par de ejemplitos como para ver cómo se aplica. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí hay que demostrar varias cosas, ¿no? Lo primero que hay que demostrar es este sí, solo sí. ¿Verdad? O sea que si el sistema tiene solución, entonces el máximo común divisor divide a los azul y j, ¿verdad? Y al revés también, ¿no? Si el máximo común divisor divide a esos coeficientes, entonces el sistema tiene solución. Y después también tenemos que demostrar que la solución es única en el módulo mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces hay como varias cositas que demostrar dentro de este teorema. ¿Ok? Entonces partamos. Vamos con la demostración y lo primero que vamos a hacer aquí es demostrar este sí, solo sí, ¿ok? O sea, nos vamos a enfocar primero hasta acá, ¿sí? En esa parte del teorema. ¿Bien? ¿Tiene solución? Sí, solamente sí, ocurre eso, ¿ya? Y después vamos a demostrar la unicidad de la solución. Entonces, como es un sí, solo sí, hay que hacer la demostración en ambas direcciones, ¿verdad? Entonces, vámonos primero de izquierda a derecha. O sea, ¿qué es lo que vamos a suponer? Vamos a suponer, voy a poner aquí, supongamos que el sistema tiene solución, ¿verdad? ¿Y qué tendríamos que demostrar? Y probemos que el máximo común divisor de n sub i y n sub j divide a la resta de a sub i menos a sub j, y esto para todo y distinto de j, ¿verdad? Estamos yendo hacia allá. Si tiene solución, entonces ocurre que el máximo común divisor divida esa resta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, supongamos que el sistema tiene solución. Bueno, entonces, si tiene solución, significa que existe algún X, ¿verdad? No sé, supongamos que es este. Supongamos que tenemos ese X y ese X es solución del sistema. Si ese X es solución del sistema, significa que tiene que cumplir cada una de las congruencias, ¿verdad? Entonces yo podría decir que X tiene que ser congruente a sub i módulo n sub i, ¿cierto? Y esto para cada i de 1 hasta acá. ¿Verdad? O sea, aquí lo que estoy diciendo es que X es congruente a sub 1 módulo N1, X es congruente a sub 2 módulo N2, a sub 3, a sub 4, y así hasta a sub K módulo N sub K. ¿Se fijan? O sea, estamos diciendo que X es una solución, o sea, que cumple todas las congruencias. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Si X es congruente con A sub I módulo N sub I, significa que N sub I divide a la resta. ¿Verdad? O sea, aquí n sub i tiene que dividir a la resta entre x y a sub i, ¿cierto? Porque esas fueron como una de las equivalencias que nosotros trabajamos con la congruencia. ¿Ya? Bien, entonces vamos a dejar eso ahí en mente, ¿ok? Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? O sea, cada n sub i divida la resta de x menos a sub i, ¿se fijan? O sea, aquí nos está diciendo que n sub 1 divide a x menos a sub 1, n sub 2 divide a x menos a sub 2, n sub 3 divide a x menos a sub 3, y así sucesivamente hasta n sub k que divide a x menos a sub k, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo. Acuérdense que aquí tenemos un conjunto de ecuaciones, porque esto es para todo y del 1 al k. ¿Ya? Bien, entonces ahora voy a definir el entero n sub ij, ¿ok? Y ese entero lo vamos a definir como el máximo común divisor entre ni y nj. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? A ver, de partida, fíjate que n sub ij es el máximo común divisor entre ni y nj. Por lo tanto, como es el máximo común divisor, tiene que dividirlos a los dos, ¿verdad?
Estamos de acuerdo que n sub ij divide ni y n sub ij divide nj, ¿verdad? Se cumple eso. Pero ¿qué ocurre? Fíjate, nosotros sabemos que ni, ¿verdad? Ni, fíjate, está por acá, ¿verdad? Ni es alguno de los n que están acá. Ni va a tener que dividir a x menos a y, ¿cierto? Ahí yo sé que ni divide a x menos a sub y. Y nj es otro de los que está por acá, ¿verdad? Es otro de los que está por acá. Entonces también se va a cumplir lo mismo. ¿Qué va a cumplir ahí? Que nj divide a x menos a j, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre por la transitividad de la desigual, entonces de la divisibilidad? Si n sub ij divide n sub i y n sub i divide a x menos a y, ¿qué tenemos ahí? Que n sub ij divide a x menos a y, ¿verdad? Por la transitividad. Y lo mismo ocurre abajo. Si n sub ij divide nj y nj divide a x menos a j, entonces n sub ij divide a x menos a j, ¿verdad? Y tenemos algo de ese estilo. Ahora, si n sub ij divide a x menos a sub i y n sub ij divide a x menos a sub j, entonces n sub ij divide a cualquier combinación lineal de estas dos expresiones, ¿verdad? Esas son todas las propiedades que nosotros ya hemos visto digamos, en las unidades anteriores, así que aquí simplemente la estamos utilizando. Si hay un entero que divide a dos enteros distintos, entonces ese entero también divide a cualquier combinación lineal. Entonces aquí ocurre lo mismo, ¿verdad? Entonces n sub ij, ¿verdad? Va a tener que dividir, ¿cierto? A, em, a cualquier combinación lineal, ¿ya? A cualquier combinación lineal. Entonces, en particular, va a dividir a la combinación lineal x menos a sub i por menos 1 más x menos a sub j por 1, ¿verdad? Va a dividir esa combinación lineal. Bueno, si aquí desarrollamos un poquito, fíjate que ahí nos va a quedar menos x, menos a sub i por menos 1 va a ser más a sub i, y ahí va a ser más 1 por x, que es x, y 1 por menos a sub j, menos a sub j. Fíjate que ahí el x se elimina con el x, y ¿qué nos queda? Que n sub i j divide a sub i menos a sub j. A sub i menos a sub j. ¿Y quién era n sub i j? Era el máximo común divisor. Entonces aquí obtuvimos que el máximo común divisor entre n sub i y n sub j divide a sub i menos a sub j, que es exactamente lo que nosotros queríamos demostrar. ¿Se acuerdan? Ahí está. Supongamos que el sistema tiene solución y probemos que n sub i j divide a sub i menos a sub j. Ahí lo demostramos. ¿Sí? Entonces ahí ya demostramos esa primera parte. ¿Ok? Entonces ya tenemos esa primera dirección demostrada. Incluso podríamos demostrar la unicidad inmediatamente en esta dirección, digamos, ¿verdad? Podríamos demostrar la unicidad en esta dirección inmediatamente. Vamos a hacerlo, vamos a aprovechar que ya tenemos esto y probemos ahora la unicidad de la solución del sistema. Probemos la unicidad, ¿verdad? O sea, aquí estamos demostrando que si el sistema tiene solución, entonces el máximo común divisor divide esta resta y además vamos a demostrar que es única. ¿Ok? Vamos a demostrar que es única en el módulo dado. ¿Ya? Entonces vamos a ver la unicidad. Bueno, tenemos entonces que X es una solución del sistema, entonces X es congruente a A sub I módulo N sub I, y esto es para todo I de 1 hasta acá, ¿verdad? Bueno, supongamos que hay otra solución, una solución diferente. No sé, por ejemplo, Y. Supongamos que Y también es una solución del sistema, entonces también es congruente a sub I módulo N sub I, y esto para todo I de 1 hasta acá. Entonces, si esto ocurre, ¿qué vamos a tener? Por la transitividad de la congruencia, este X es congruente a sub I, pero a sub I es congruente a Y. Entonces, X es congruente a Y. ¿Se fijan? X es congruente a Y módulo N sub I, y esto para todo I del 1 hasta el K. ¿Se fijan? O sea, estos dos enteros son congruentes en todos los módulos, ¿sí? X es congruente a Y
módulo N1, congruente a Y módulo N2, congruente a Y módulo N3, N4, hasta NK. ¿Se fijan? Bueno, entonces la pregunta es, ¿habrá algún módulo específico donde estos dos sean congruentes? Y resulta que aquí vamos a utilizar una propiedad que es muy interesante, que nosotros la demostramos y que es la propiedad 76, la proposición 76. Proposición 76. Vamos a utilizar esta proposición. Ya la demostramos, ya la vimos, así que la podemos usar. Si ustedes no la recuerdan, pueden regresar en los videos y ahí la van a encontrar. En palabras sencillas, ¿qué es lo que decía la proposición 76? La proposición 76 decía que si A era congruente a B, módulo n sub i, ¿ok? Para todo i, de 1 hasta acá, ¿ok? Es decir, si tenemos dos enteros que son congruentes en un montón de módulos, también son congruentes en el módulo que es el mínimo común múltiplo. ¿Ya? La proposición 76 decía que si ocurría esto, entonces A era congruente a B, módulo el mínimo común múltiplo de A1 hasta A sub K. ¿Se fijan? Entonces, esa propiedad es la que nosotros vamos a utilizar ahora. Como X es congruente a Y en todos los módulos, en N1, N2, N3 hasta NK, entonces por la proposición 76, que ya demostramos, insisto, se va a cumplir que X es congruente a Y, módulo el mínimo común múltiplo de A1 hasta A sub K. ¿Se fijan? Así, las soluciones van a ser únicas en este mundo. ¿Ok? Van a ser únicas en este mundo. Por lo tanto, ahí ya demostramos la primera parte del teorema. ¿Ok? O sea, qué es lo que habríamos demostrado? Bueno, demostramos que si tiene solución, entonces el máximo común divisor divide la resta, y de hecho ya también demostramos que si hay solución, entonces la solución es única en el módulo mínimo común múltiplo. Eso ya está demostrado. ¿Se fijan? Entonces ahora nos falta solamente una dirección, ¿ya? Que vendría siendo ahora esta dirección de acá hacia allá. ¿Sí? La unicidad ya la demostramos, así que ya parece ser que no hay que jugar más con eso, pero sí tenemos que hacer esta demostración que es como la más interesante, de hecho, ya es la que más vamos a usar en la práctica. Si el máximo común divisor entre n sub i y n sub j divide a sub i menos a sub j, siempre que i sea distinto de j, entonces lo que tenemos que concluir es que el sistema tiene solución. ¿Se fijan? Nos falta esa dirección. Pues eso es lo que vamos a demostrar ahora. Para acá. Y voy a poner la flechita para allá. Entonces vamos a suponer, ¿cierto? Supongamos que el máximo común divisor de n sub i y n sub j divide a sub i menos a sub j para todo i distinto de j, ¿verdad? Y demostremos y probemos que el sistema tiene solución. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, aquí la demostración, antes de empezar a hacerla, esta demostración es interesante porque lo que vamos a hacer, a ver, ¿cuál es la estrategia de esta demostración? Antes de empezar a hacerla, para que ya empecemos a visualizar. Tenemos un sistema, ¿ya? Tenemos un sistema de congruencias, no sé, por ejemplo, X congruente a sub 1, módulo N1, X congruente a sub 2, módulo N sub 2, y así sucesivamente, hasta X congruente a sub K, módulo N sub K. Ya, este va a ser nuestro sistema original. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia, digamos, de esta demostración consiste en sustituir este sistema original, ¿ya? Que es como el que queremos resolver, en otro sistema que es equivalente, ¿ya? Que es equivalente a este, pero con la particularidad de que los módulos que tengamos aquí, sean primos relativos 2 a 2. Ya, esa es la idea, ¿ok? Esa es la idea de lo que nosotros queremos hacer. Vamos a tener este sistema, este es nuestro sistema original. En este sistema, acuérdense, los módulos no tienen por qué ser coprimos 2 a 2. ¿Ya? O sea, aquí recuerden que en este caso nosotros no estamos suponiendo que son coprimos 2 a 2. Puedes tener cualquier relación. Entonces la idea de nosotros va a ser tomar este sistema, transformarlo en otro sistema equivalente al primero, o sea que las soluciones sean las mismas, pero la idea es transformar este sistema en otro, ya, en otro,
que tenga la particularidad de que aquí los módulos sí sean coprimos 2 a 2. ¿Se fijan? Esa es la idea. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de que sean coprimos 2 a 2? Bueno, porque si los módulos son coprimos 2 a 2, podemos usar el teorema chino del resto. El teorema chino del resto. Porque el teorema chino del resto solamente se aplica cuando los módulos son coprimos 2 a 2. Entonces, la idea de nosotros va a ser tomar nuestro sistema, donde los módulos no necesariamente son coprimos 2 a 2, transformarlo en uno equivalente, donde los módulos sí sean coprimos 2 a 2, y ahí utilizar el teorema chino del resto. Entonces, una vez que tenemos eso, el teorema chino del resto ya nos asegura que hay solución y nos dice cómo encontrarlo. Entonces, con eso encontramos la solución de este sistema y como los sistemas son equivalentes, la solución del primer, digamos de este de acá, es la misma que la del original. Entonces, con eso encontramos también la solución del sistema original. ¿Se fijan? Esa es como la idea que nosotros vamos a seguir en esta demostración. Esa vendría siendo la idea. ¿Ya? Bien. Entonces, ya que más o menos entendemos cómo lo que vamos a hacer, empecemos a escribir. A ver, déjenme por acá. Ya, entonces supongamos, ¿cierto? Que el máximo común divisor entre n sub i y n sub j divide a sub i menos a sub j. Esto para no estar escribiéndolo así todo el rato, lo voy a denotar simplemente como n sub ij. ¿Ya? N sub ij. N sub ij va a ser el máximo común divisor entre i y n j. ¿Ya? Es simplemente para facilitar la escritura. ¿Sí? Entonces supongamos que n sub ij divide a sub i menos a sub j para todo i distinto de j. Ya, entonces, insisto, la idea es encontrar un sistema equivalente al sistema original, ¿ya? Vamos a tomar entonces el sistema original que tenemos, que es, no sé, x congruente a sub 1, módulo n sub 1, x congruente a sub 2, módulo n sub 2, y así sucesivamente, hasta x congruente a sub k, módulo n sub k, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es reemplazar cada congruencia, cada una de estas congruencias que están acá, cada congruencia de la forma x congruente a sub i, módulo n sub i, cada una de esas se va a reemplazar por un conjunto finito de congruencias, ¿ya? De la forma x congruente a sub i, módulo p sub i a la e sub i. ¿Ya? Eso es lo primero que nosotros vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a reemplazar cada una de estas congruencias por un conjunto finito de congruencias de esta forma, ¿ya? Donde, ¿quiénes son esos P sub i elevado a E sub i? Esos son los elementos de la descomposición prima de N sub i. O sea, en este caso, N sub i es igual a P sub 1 a la E sub 1, P sub 2 a la E sub 2, y así sucesivamente, hasta llegar a un P sub m, digamos, E sub m. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar cada una de estas congruencias por un conjunto finito de congruencias de esta forma, donde los módulos van a ser las potencias de la descomposición prima de R sub i. Ahora la pregunta es, ¿y esto se puede hacer? Nosotros efectivamente podemos hacer como esta especie de sustitución, por decirlo de alguna manera, digamos, reemplazar nuestra, nuestro sistema original, ¿verdad? Por este sistema supuestamente equivalente. Bueno, la verdad es que sí, sí se puede. Y eso se puede porque nosotros lo demostramos en la proposición 77, ¿ya? Esto es la proposición 77, ¿ya? Todas estas cosas nosotros ya las demostramos antes, entonces esa es la gracia, ¿ya? Que ahora la estamos simplemente utilizando, ¿ok? La proposición 77 nosotros la demostramos ya en varios videos anteriores, así que pueden ir a buscarla. En palabras sencillas, ¿qué es lo que decía la proposición 77? Lo que decía era lo siguiente, lo voy a escribir para que lo recordemos. Decía, si n se puede descomponer de la forma p sub 1, e sub 1, y así hasta P sub K, E sub K, ¿ya? Si esa es la descomposición prima de N, entonces para cualesquiera dos enteros, A y B se tiene que A es congruente a B, módulo N, si y solo si A es congruente a B, módulo P sub I, E sub I, y esto para todo I de 1 hasta acá.
¿sí? O sea, que para que dos enteros sean congruentes en un módulo, tienen que ser congruentes en todos los módulos que corresponden a los factores primos o a la descomposición prima de n. ¿Ya? Eso es lo que decía la proposición 77. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a usar ahora. ¿Ya? Insisto, nosotros en su momento demostramos un montón de cosas porque ahora las vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, este teorema tiene esa gracia de que estamos como utilizando muchos resultados que ya demostramos antes. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Cada una de estas congruencias la vamos a separar en un conjunto finito de congruencias que van a corresponder a los módulos que van a ser la descomposición prima de los n-1. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Voy a dejar aquí para que no tengamos tantas líneas, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a descomponer en un conjunto finito, ¿verdad? De congruencias, y los módulos van a ser los factores primos de n sub i, ¿ya? Entonces, al hacer eso, ¿cierto? Vamos a obtener un nuevo sistema que es equivalente al primero, ¿verdad? Es equivalente al primero y esa equivalencia la asegura la proposición 77. Ahora, notemos que al hacer esto, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer con todas las ecuaciones. O sea, aquí, por ejemplo, en la primera, la voy a descomponer en un montón de congruencias con todos los factores primos de n sub 1. Lo mismo voy a hacer con n sub 2. Voy a tener un montón de congruencias donde cada uno van a ser los factores primos de n sub 2. Y así hasta llegar a la última. La última también la voy a descomponer en un montón de congruencias donde cada una de ellas, ¿verdad? Va a estar en un módulo distinto que corresponde a un factor primo de n sub k. ¿Ya? Esa es la idea. Lo puedo hacer aquí con un ejemplito numérico para que ustedes vean qué es lo que estoy haciendo. Supongamos que yo tengo el sistema x congruente a 20. Voy a poner un número más pequeño. X congruente, no sé, a 2, por ejemplo, módulo 20, y x congruente a, no sé, 14, módulo 15, por ejemplo. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es descomponer estos numeritos en sus factores primos. A ver, ¿cuál es la descomposición prima del 20? 20 es 10 por 2 y 10 es 5 por 2. Entonces la descomposición prima del 20 es 2 al cuadrado por 5 a la 1, ¿verdad? Claro, porque 2 al cuadrado es 4 y 4 por 5 20. Y la descomposición prima del 15 es 5 por 3. ¿Se fijan? Entonces lo que estoy haciendo es reemplazar esta primera congruencia en dos congruencias distintas. Una va a ser x congruente a 2 módulo 2 a la 2 y otra es x congruente a 2 módulo 5. ¿Se fijan? La descompuse donde cada módulo es uno de los factores primos de 20. Y esta de aquí del 15 lo mismo. La vamos a dejar como x congruente a 14 módulo 5 y x congruente a 14 módulo 3. ¿Se fijan? La misma congruencia, pero aquí en vez de poner 15, la separé en un conjunto finito de congruencias donde cada módulo es uno de los factores primos del 15. ¿Se fijan? Esa es la idea, ¿ya? Esto es lo mismo. Tener esta congruencia de acá es lo mismo que tener estas dos congruencias de acá. ¿Por qué es lo mismo? Por la proposición 77. Esa es la proposición que nos está permitiendo hacer esta separación de alguna manera, ¿ya? Ahora, insisto, lo que hicimos fue, tenemos este sistema y lo separamos en este conjunto, en este sistema. Fíjate que es un sistema bastante más grande, pero es un sistema equivalente al primero. ¿Ya? Es un sistema completamente equivalente. No hay ninguna solución nueva o rara, no. Es completamente equivalente por las propiedades y los teoremas que hemos visto. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Lo primero que tenemos que tener en cuenta que es posible que los módulos que aparecen al separar, digamos, en las descomposiciones primas, de alguna manera es posible que no sean necesariamente coprimos 2 a 2. ¿Ya? De hecho, aquí en el ejemplo ya lo estamos viendo. Fíjate que aquí, por ejemplo, tengo dos módulos, o sea, dos congruencias módulo 5. Esas no son coprimos 2 a 2. Y la idea de nosotros es dejar puras congruencias que tengan módulos coprimos 2 a 2 para poder usar el teorema chino del resto, ¿te fijas? Entonces, esto aquí ya de partida notamos que no necesariamente al hacer este desarme, por decirlo de alguna manera, en estas nuevas congruencias, no necesariamente los módulos van a ser coprimos 2 a 2,
Porque es posible que para diferentes valores de n sub i, para los diferentes de estos de acá, ¿cierto? Se tengan descomposiciones primas con primos repetidos. Lo que ocurrió aquí. Tanto el 20 como el 15 tenían el 15, el 5, y por lo tanto, al separarlo, nos vuelven a aparecer estos primos repetidos. Entonces, no necesariamente al hacer esta separación, estamos asegurando que el sistema equivalente tenga puros módulos que son coprimos. Entonces, no necesariamente podemos usar el teorema chino de Rosto. ¿Ya? Entonces, ahí todavía tenemos que hacer un poquito más allá. Tenemos que ir un poquito más allá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para cada primo P, ya de cada una de las descomposiciones de N1, N2 hasta NK, ¿sí? Para cada primo P vamos a escoger I de forma que N sub I sea divisible por la mayor potencia de P. Y vamos a llamar a esa potencia como P elevado a E. P elevado a E es la mayor potencia que divide a N sub I. ¿Sí? O sea, lo que hacemos es escoger la mayor potencia de cada primo. De cada primo escogemos la mayor potencia. ¿Sí? La idea de escoger la mayor potencia de cada primo es porque si esto se cumple, ¿ya? Porque si digamos, tomamos las mayores potencias, también se van a cumplir las otras congruencias con las potencias más pequeñas. ¿Ok? Podemos otra vez verlo esto con un ejemplo numérico porque aquí la demostración es un poquito más abstracta, entonces es un poco más complejo de ver. Por eso aquí yo creo que es bueno hacer hartos ejemplos, ¿no? Hartos ejemplos con numeritos antes de ir a la demostración propiamente tal. Supongamos que yo tengo la congruencia x congruente a 2 módulo 100 y x congruente a 3 módulo 20, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo primero que dijimos es que íbamos a separar cada una de estas congruencias en un conjunto finito de congruencias. Y cada módulo iba a ser un factor primo de los módulos antiguos, ¿verdad? Fíjate, este 100 vendría siendo el n sub 1 y este 20 vendría siendo el n sub 2 aquí, ¿verdad? Ahí, digamos, lo estamos haciendo en abstracto. Entonces, 100 se puede escribir, por ejemplo, como 25 por 4. Y el 25 se puede escribir como 5 al cuadrado y el 4 como 2 al cuadrado. ¿Te fijas? Entonces ahí tenemos la descomposición prima. Entonces, la primera ecuación, nosotros la vamos a separar como x congruente a 2 módulo 2 a la 2 y x congruente a 2 módulo 5 a la 2. ¿Ya? Y aquí el 20 es lo mismo que 5 por 4 y el 4 es 2 al cuadrado. Entonces ahí esa segunda congruencia, lo primero que hacemos es separarla como x congruente a 3 módulo 2 a la 2 y x congruente a 3 módulo 5 a la 1 podríamos decir, ¿verdad? Entonces este sistema original lo separamos en este nuevo sistema. Ahora, lo que habíamos dicho era que no necesariamente los módulos que me salgan ahora van a ser coprimos 2 a 2. Aquí podemos ver rápidamente que los módulos no son coprimos 2 a 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer para, de alguna manera, saltarnos esa parte? Lo que vamos a hacer es escoger de cada primo la mayor potencia. ¿Ya? De cada primo la mayor potencia. Por ejemplo, ¿qué números primos tenemos acá? Fíjate que aquí solamente tenemos dos números primos, el 2 y el 5. ¿Verdad? Porque aquí tenemos una potencia del 2, una potencia del 5, una potencia del 2 y una potencia del 5. Entonces solamente tenemos dos primos. Lo que tenemos que hacer aquí es escoger la potencia mayor de cada primo. ¿Ya? Si hay potencias que se repiten, entonces podemos coger cualquiera. ¿Te fijas? Por ejemplo, aquí tengo 2 elevado a 2 y aquí tengo 2 elevado a 2. Las potencias se repiten, así que puedo escoger cualquiera. Por ejemplo, yo me puedo quedar con este. ¿Te fijas? Y después en el 5 tengo 5 elevado a 2 y tengo 5 elevado a 1. Nos tenemos que quedar con la mayor potencia. Ah, aquí la mayor potencia es 5 elevado a 2. Entonces nos vamos a quedar con esto. ¿Te fijas? Entonces nuestro sistema, lo que vamos a hacer, una vez que ya separamos el sistema original, a de este no nos vamos a quedar con todas. Solamente nos vamos a quedar con ellas que tengan los primos mayores, con las potencias mayores. O sea, de este sistema yo me voy a quedar solamente con x congruente a 2
módulo 2 a la 2 y x congruente a 2 módulo 5 a la 2. ¿Se fijan? Solamente con las potencias mayores. Y las otras potencias menores, menores o iguales en este caso, no las vamos a considerar. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? O sea, y en este proceso el sistema se mantiene equivalente, porque si yo saco esto, o sea, el sistema es distinto, ¿verdad? Sería un sistema diferente. Bueno, resulta que no. Resulta que nosotros podemos hacer esto y todavía el sistema sigue manteniéndose equivalente, ¿sí? O sea, la idea de escoger SI, digamos, como la mayor potencia de cada primo, es porque si nosotros tomamos la potencia mayor de cada primo, también se van a cumplir las congruencias con las potencias menores. ¿Te fijas? O sea, si yo me quedo con con esta congruencia que tiene la mayor potencia del 5 y encuentro una solución para ese, inmediatamente también se va a cumplir la otra que tiene la potencia menor. ¿Te fijas? Entonces lo que nosotros podemos hacer es como desechar las menores y nos quedamos solamente con las que tienen las potencias mayores. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué se cumple esto? O sea, ¿cómo yo estoy seguro que esto se cumple? Evidentemente eso tenemos que demostrarlo, ¿verdad? Tenemos que demostrar que si nos quedamos con las potencias mayores, también se cumplen las potencias menores. Eso evidentemente hay que demostrarlo. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Porque esto no es algo que uno pueda llegar y afirmar así de manera tan sencilla. Entonces vamos a hacer esa prueba. Vamos a poner aquí afirmación, afirmación, ¿cierto? Dice si X es congruente a sub I módulo P elevado a y E es la potencia más alta de P, la potencia más alta de P, em, en las factorizaciones primas, ¿cierto? En las factorizaciones primas, también se cumple X congruente a sub J módulo P a la F con F menor o igual que. ¿Se fijan? O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que si nosotros nos quedamos aquí con la congruencia que tiene el exponente más alto, también se van a cumplir aquellas que tienen los exponentes que son más pequeños. ¿Te fijas? Para el mismo primo. Fíjate que aquí el más alto es E y aquí nos quedamos con F y F es menor o igual que E. ¿Se fijan? Entonces, si nosotros nos quedamos con la potencia más alta, también se van a cumplir estas potencias más chicas. Entonces, nosotros podemos desecharlas y quedarnos solamente con la más grande. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer aquí la demostración de esto, evidentemente. ¿Verdad? Entonces, supongamos que. em, a ver, déjenme pensar. Supongamos entonces que P a la F, ¿verdad? Divide a n sub j. ¿Ya? Supongamos que P a la F divide n sub j. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que P a la F es un factor primo de n sub j, ¿verdad? Es uno de los factores primos de n sub j. ¿Ya? Entonces, si esto ocurre, ¿qué va a suceder? Que necesariamente F va a ser menor o igual que E. ¿Por qué? Porque supusimos que E era la potencia más alta, tal que P a la E divide a n sub I. ¿Te fijas? ¿Ya? Entonces nosotros nos estamos quedando aquí con la potencia más alta, ¿ok? Nos estamos quedando con la potencia más alta. El E es la potencia más alta, ¿ya? Entonces, si yo fíjate, tengo el mismo primo elevado a F, que es un divisor de alguno de los factores primos, digamos, de las descomposiciones de n sub j, ese F tiene que ser más pequeñito que E porque escogimos a E como la potencia más alta del primo P. Ahora, fíjese que aquí yo estoy usando n's distintos, ¿no? Fíjate que aquí tengo n sub i y n sub j. Eso se debe a que el n sub j no tiene por qué ser igual al n sub i. ¿Ya? Pueden ser diferentes, ¿ok? A lo mejor forma parte de la descomposición de otro módulo distinto, ¿se fijan? Por eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Es lo que teníamos acá, ¿no? Déjenme borrar para ir haciendo el ejemplito. Fíjate que aquí, por ejemplo, ¿qué pasa aquí con el 5?
Nosotros nos quedamos con el 5. Esa es la potencia más alta. ¿Fija? Entonces 5 a la 2 divide, en este caso venía del 100. Divida 100. ¿Se fijan? Entonces este vendría siendo mi E. E es como la potencia más alta. Y aquí, fíjate que tengo el mismo primo, 5 a la 1, divide a 20. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que si 5 a la 1 divide a 20, entonces 1 es menor o igual que 2. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque P a la E divide a sub I. En este caso, el A sub I vendría siendo el 100. ¿Ya? Entonces pueden ser, fíjate que aquí y este de aquí vendría siendo la sub J, pueden ser módulos distintos. Por eso que aquí yo estoy usando letras distintas. ¿Ya? Entonces, probemos ahora que P a la F divide a N sub IJ. ¿Ya? A ver, si P a la F, ¿cierto? Ya sabemos que P a la F divide a NJ, ¿verdad? De ahí lo sacamos. ¿Ya? Y también sé que P a la F divide a P a la E, porque si F es menor o igual que E, entonces P a la F tiene que dividir a P a la E, ¿verdad? Porque fíjate que estamos trabajando con la base del mismo primo. ¿Ya? Eso es porque E es mayor o igual que E. ¿Ya? Y como P a la E divide a NI, ¿qué se tiene? Que P a la F divide a E a la F, P a la E, y P a la E divide a NI. Entonces P a la F tiene que dividir a NI. ¿Se fija? Por la transitividad. Y como N sub IJ era el máximo común divisor, ¿verdad? Era el máximo común divisor entre, entre N sub I y N sub J, cualquier otro divisor que tengamos tiene que ser menor o igual. ¿Verdad? Por lo tanto, este P a la F tiene que ser menor o igual que N sub IJ, ¿sí? Porque el N sub IJ es el divisor más grande. Entonces, si P a la F es otro divisor común, tiene que ser más pequeño. Ya, pero no solamente es más pequeño, sino que también P a la F divide al N sub IJ. ¿Por qué? Porque N sub IJ es el máximo común divisor entre NI y NJ. Y por lo tanto, por la identidad de B sub, se puede poner en combinación lineal. O sea, N sub IJ se puede escribir como N sub I por X más N sub J por Y. ¿Te fijas? Como P a la F divide a NI, significa que NI se puede escribir como P a la F por alguna constante, por K, por ejemplo. ¿Te fijas? Por K sub 1, pongamos. Y como P a la F divide N sub J, significa que N sub J se puede escribir como P a la F por una constante, K sub 2. Entonces, esas las vamos a venir a reemplazar acá, en NI y en NJ. Entonces me queda que N sub IJ es igual a NI, que es P a la F K sub 1X, más NJ, que es P a la F K sub 2I. Como tenemos P a la F en ambos casos, lo factorizamos y nos queda K sub 1X más K sub 2Y. Y entonces P a la F divide a N sub IJ. ¿Se fija? P a la F divide a N sub IJ. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de que P a la F divida N sub IJ? A lo mejor no se entiende. Bueno, por lo siguiente, acuérdense que nosotros supusimos que N sub IJ dividía a sub I menos a sub J, ¿verdad? Para todo y distinto de J. Eso lo supusimos por hipótesis. Entonces nosotros sabemos que N sub IJ divide a sub I menos a sub J. Como P a la F divide a N sub IJ y N sub IJ divide a sub I menos a sub J, ¿qué se cumple? Que P a la F divide a sub I menos a sub J por la transitividad. Y por lo tanto, podemos, digamos, indicar que si P a la F divide a esta resta, entonces A sub I tiene que ser congruente con A sub J módulo P a la F. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que logramos con esto? Logramos lo siguiente. ¿Te fijas? ¿Qué ocurre? Si yo me quedo entonces con la congruencia más alta, si yo me quedo con X congruente a sub I módulo P a la E, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Donde, acuérdense que es la potencia más alta. También fíjate que si se cumple esta congruencia, que es la congruencia más alta,
también se van a cumplir las congruencias más bajas. También se van a cumplir las congruencias más bajas. ¿Por qué? Porque aquí como A sub I, fíjate, es congruente a sub j módulo P a la E, ¿verdad? ¿Qué nos queda? Nos queda que X también es congruente a sub j módulo P a la F. A ver, ¿por qué? ¿Por qué se cumple eso? Bueno, se cumple porque P a la F divide a P a la F, ¿verdad? Entonces, como P a la F divide a P a la E, X es congruente con A sub I módulo P a la F, porque P a la F es un divisor de P a la E. Y como A sub I es congruente a sub J módulo P a la F, se concluye que X es congruente a sub J módulo P a la F. ¿Se fijan? Entonces aquí se cumple lo que yo les estaba diciendo al inicio. Nos podemos quedar con las potencias más grandes solamente, porque si se cumplen las potencias más grandes, inmediatamente también se cumplen las potencias más chicas. F era una potencia más chica del primo P, ¿ya? Esa es la idea de alguna manera. ¿Ya? Entonces, esta afirmación nos permite de alguna manera eliminar de nuestro sistema ampliado, de este sistema aquí, a ver, ¿dónde lo tenía? Aquí, de este sistema grande, donde, digamos, separamos todas las congruencias originales, nos permite eliminar de ese sistema ampliado todas las congruencias módulo P a la F y quedarnos solamente con las potencias más altas de cada primo. ¿Se fijan? Eso es lo que nos permite hacer esta afirmación. ¿Ya? Insisto, vamos a volver a repetir rápidamente en qué consiste esto. Lo que estábamos diciendo era lo siguiente. Tenemos el sistema original, ¿ya? Y lo que nosotros queremos hacer es transformar ese sistema original en un sistema equivalente, pero donde los módulos sean coprimos. Entonces, lo primero que hacemos es ampliar el sistema. Es decir, cada módulo se descompone en factores primos y cada congruencia se separa en un conjunto de congruencias donde cada módulo es un factor primo. Ahora, de este sistema ampliado, estamos diciendo que nos podemos quedar solo con las potencias más grandes de cada primo y eliminar las más chicas. ¿Por qué? Porque si se cumplen las más grandes, obligatoriamente se cumplen las más chicas. Eso es lo que demostramos acá. Si se cumple la potencia más grande, ¿cierto? Si se cumple esta que es la potencia más grande, también se termina cumpliendo esta que son las potencias más chicas. ¿Se fija? A ver, veamos esto. Vamos a revisar rápidamente la demostración de red. ¿Cómo fue lo que hicimos? Supusimos que X era congruente a Y, módulo P a la E. Esta es la potencia más grande, ¿verdad? Y tenemos que demostrar que también se cumple, si se cumple esto, entonces también se cumple que X es congruente a sub J, módulo P a la F, donde F es cualquier potencia más chica. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, tomamos P a la F como otra potencia más chica de P a la E. O sea, más chica, digamos que, ¿sí? Ese P a la F tiene que dividir algún NJ, ¿verdad? Como esa potencia F es más chica que E, también tiene que dividir a NI. Por lo tanto, si divide a NJ y divide a NI, tiene que dividir al máximo común divisor entre NJ y NI, que fue lo que demostramos acá. Entonces se cumple eso. ¿Ya? Si divide a N sub IJ, como N sub IJ divide a sub I menos a sub J por la hipótesis, P a la F divide esa resta. Y por lo tanto, ¿qué se cumple ahí? Que A sub I es congruente a sub J módulo P a la F. Se cumple esto. Entonces, nosotros habíamos supuesto que teníamos la congruencia más grande. Nos quedamos solamente con la congruencia más grande. Pero resulta que esta congruencia implica que se cumple la congruencia más chica. ¿Por qué? Porque como P a la F divide a P a la E, si X es congruente a sub I módulo P a la E, también va a ser congruente en cualquier divisor del módulo, o sea, P a la F. Y como A sub I es congruente a sub J, podemos reemplazar ese sub I y me queda que X es congruente a sub J módulo P a la F, ¿se fijan? Entonces, insisto, esta demostración, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que si se cumple, si nos quedamos solamente con la congruencia más grande, también se cumplen las congruencias más chicas. Entonces podemos eliminarlas y quedarnos solo con la más grande, porque esa va a implicar que se cumplan las más chicas. ¿Ok? Por ahí va la demostración. ¿Ya? Esto puede ser un poquito complicado de entender, no es una demostración sencilla, por eso estoy tratando de repetirlo para que digamos, ahora se entienda, ahora que ya está hecho el procedimiento, porque no es algo tan trivial. ¿Ya?
Yo recomiendo esta parte verla varias veces si es necesario y si tienen dudas me la dejan en los comentarios porque, digamos, entiendo que a lo mejor no es tan sencillo de ver. ¿Ya? Bien, entonces insisto, fíjate aquí en el ejemplo lo podemos ver claro, tenemos el sistema original, lo ampliamos y ahora nos quedamos solamente con las potencias más grandes. Entonces, este sistema que tiene las potencias más grandes, ya de alguna manera, ¿verdad? Tiene puros módulos que son coprimos 2 a 2. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Ya. Ahora, si hacemos este procedimiento, ¿verdad? Si hacemos todo el procedimiento que hemos descrito, tenemos el sistema original, lo ampliamos y nos quedamos con las potencias más grandes, nos vamos a quedar con un conjunto finito de congruencias de la forma x congruente a 1 módulo P sub 1, E sub 1, X congruente a sub 2, módulo P sub 2 E a la 2, y así sucesivamente hasta X congruente a sub K, módulo P sub K, E sub K, ¿verdad? Este ya es el sistema final, digamos, después de haber ampliado y haber eliminado las potencias más chicas. ¿Cuál es el chiste? Es que este sistema es completamente equivalente al sistema original. ¿Verdad? Pero tiene la particularidad de que sus módulos son todos coprimos 2 a 2, todos, porque son puras potencias de primos distintos, porque los primos que eran iguales, eliminamos las potencias más grandes y solo nos quedamos con las potencias más grandes. Entonces aquí tenemos puros primos distintos, no podemos tener dos primos iguales, ¿verdad? Aquí no pueden haber dos primos que sean iguales porque nos quedamos solamente con la potencia más alta. Y si hay dos números que tienen la misma potencia, eliminamos cualquiera y nos quedamos solo con uno. Entonces son puros primos distintos. ¿Se fijan? Y por lo tanto, si son todos primos distintos, van a ser todos coprimos entre sí. Van a ser puras potencias de números primos diferentes. Los iguales y los más pequeños se eliminaron y nos quedamos con las potencias más altas, ¿te fijas? Entonces, como ahora los módulos son todos primos, todos coprimos entre sí, podemos usar el teorema chino del resto. Porque el teorema chino del resto se usa cuando los módulos son coprimos. ¿Y qué nos dice el teorema chino del resto? Que este sistema tiene solución. Este sistema tiene solución y es única. Tiene solución y es única. Y por lo tanto, si este sistema tiene solución es única, el sistema original también tiene solución y es única porque es un sistema equivalente al que tenemos. Y con eso se termina la demostración. O sea, aquí ya usamos el teorema chino del resto y ese nos permite ya concluir todo lo demás. ¿Se fija? Entonces, la complejidad aquí, yo creo que de esta demostración está como en esta parte, en la afirmación y entender un poco de qué se trata. ¿Ya? No es algo tan sencillo. Por eso a esta hay que darle varias vueltas como para entender cómo funciona. ¿Ya? Voy a hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo y con eso finalizamos para que ustedes ya entiendan finalmente cómo se hace. Y aquí vamos a ir viendo como todo lo que hicimos en la demostración. ¿Sí? Vamos a hacer aquí un ejemplo. Vamos a resolver un sistema. em, Vamos a considerar el siguiente sistema. X congruente con 11 módulo 36. X congruente con 32 módulo 75. ¿Ya? Y X congruente con 7 módulo 40. Ya, tenemos ese sistema. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es ver si los módulos son coprimos o no. Porque si son coprimos, podemos usar el teorema chino del resto. Pero si no son coprimos, tenemos que revisar y ver si podemos usar el teorema generalizado de los restos. ¿Se acuerdan? Aquí tenemos dos teoremas. El que vimos en el video anterior y el que vimos ahora. Entonces va a depender de si los módulos son coprimos o no son coprimos. De partida, aquí, por ejemplo, mirando el 75 y el 40, ya nos damos cuenta de que no son coprimos, ¿verdad? Porque el 75 y el 40 comparten el 5. Por lo tanto, el máximo común divisor por lo menos va a ser 5, ¿verdad? Así que ya de ahí ya imposible que estos sean coprimos, ¿ya? Por lo tanto, el teorema chino de los restos propiamente tal no lo podemos usar. Pero sí tendríamos que ver si podemos usar el teorema chino generalizado de los restos, que fue el que demostramos recién. Este se llama teorema chino generalizado de los restos, o generalización del teorema chino de los restos, como usted lo quiera ver. Entonces vamos a verlo. Ya, ¿qué es lo que teníamos que ver aquí para revisar si el sistema tenía o no tenía solución? Teníamos que jugar con los máximos común divisores, ¿verdad?
tenemos que calcular el máximo común divisor entre 36 y 75, que sería entre este, y hay que corroborar que eso divide a la resta de los coeficientes, a 11 menos 32. Entonces vamos a ver si eso ocurre o no ocurre, ¿ya? Entonces vamos a calcular el máximo común divisor entre 76, o sea, entre 36 y 75. Eso es facilito de calcular, porque 75 es 36 por 2, que son 72, y de ahí nos faltan 3, y después 36 es 3 por 12 más 0, así que el máximo común divisor es 3. ¿Ya? Ese máximo común divisor es 3. Y el 3 divide, a ver, veamos cuánto es 11 menos 32, son menos 21. ¿Y el 3 divide al menos 21? Sí, porque menos 21 es 3 por 7. Así que esa se cumple. Ya, ahora hay que ver la otra, porque hay que ver todas las combinaciones. Ahora hay que ver el máximo común divisor entre 36 y 40. Y hay que ver si eso divide a la resta de los coeficientes, que en este caso es 11 menos 7. 11 menos 7. Ya, entonces yo sé que el 40 lo puedo escribir como 36 por 1 más 4, y el 36 es 4 por 9 más 0. Entonces el máximo común divisor es 4, ¿cierto? Entonces ahí me queda 4 divide a 11 menos 7 son 4, y 4 divide a 4. Se cumple también. Ya, nos falta solamente una combinación más. Fíjate que hicimos esta con esta y esta con esta. Me falta el segundo con el tercero, el 75 y el 40. Calculemos el máximo común divisor entre 75 y 40 y veamos si divide o no a la resta de 32 y 7. Entonces, yo sé que el 75 es 40 por 1 más 35, el 40 es 35 por 1 más 5, y el 35 es 5 por 7 más 0. Entonces, el máximo común divisor es 5. ¿Y 5 divide 32 menos 7? Bueno, 32 menos 7 son 25, y efectivamente el 5 divide el 25. Entonces, fíjate que sí se cumplen. Se cumple que los máximos común divisores dividen a todas las combinaciones. Por lo tanto, el teorema chino generalizado de los restos nos dice que sí hay solución. Entonces ahora tenemos que encontrarlo. ¿Ah? Ahora tenemos que encontrarlo. Entonces, ya sabemos que hay solución, porque el teorema generalizado de los restos nos dice que sí hay solución. Entonces hay que encontrarlo. Entonces, déjenme borrar acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos primero? A ver, ¿qué es lo que nos decía de alguna manera digamos, la demostración del teorema de alguna manera? ¿Qué es lo que nos decía? Lo que nos decía era lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es tomar este sistema y separarlo en un nuevo sistema equivalente, donde vamos a tomar las potencias de los factores primos de cada módulo. Entonces lo que tenemos que hacer es cada módulo descomponerlo en factores primos. Entonces el 36, yo sé que es 9 por 4, ¿cierto? Y el 4 es 2 al cuadrado y el 9 es 3 al cuadrado. Ya, listo. El 75 lo podemos ver como 25 por 3, ¿cierto? Entonces me queda 3, y el 25 es 5 al cuadrado. Y el 40, eso es 10 por 4. Aquí el 4 es 2 al cuadrado, y el 10 es 5 por 2. ¿Ves? Este es 2 por 2. Entonces ahí me queda 2 al cubo por 5 a la 1. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es separar estas congruencias en un conjunto de congruencias, donde cada módulo va a ser una potencia de la descomposición prima del módulo original. ¿Ya? Entonces la primera es x congruente a 11 módulo, y nos quedamos ahí 2 a la 2, y después x congruente a 11 módulo 3 a la 2. ¿Se fija? Ahí nos la descompusimos en dos congruencias, una con cada factor primo. Ya, esa fue esta de acá. Ahora la siguiente, x congruente a 32 módulo 75. Entonces se va a hacer módulo 3, que es como 3 a la 1, digámoslo así, y x congruente a 32 módulo 5 a la 2. ¿Verdad? Ahí la descompusimos en dos, cada una con una potencia prima. Ya, y nos falta el último, x congruente a 7 módulo 2 a la 3, y x congruente a 7 módulo 5 a la 1. ¿Se fija? Ahí una con 2 a la 3 y una con 5 a la 1. Y nos quedan tres.
¿Se fijan? Entonces, eso fue lo primero que hicimos en la demostración. ¿Se acuerdan? Teníamos el sistema y lo separamos en un sistema equivalente, donde cada congruencia la separamos en los factores primos. Ya, ¿qué fue lo que hicimos después? Después lo que hicimos fue quedarnos con las potencias de los primos más grandes, ¿verdad? Entonces, fíjate, aquí tenemos el primo 2. Ya, entonces tengo la potencia 2 a la 2 y aquí tengo la potencia 2 a la 3. Nos tenemos que quedar solo con la potencia más grande. Las más chicas se desechan. Entonces aquí yo me voy a quedar con esto. ¿Me fijas? Nos vamos a quedar con eso porque tengo 2 elevado a 3. En cambio, en la primera tengo 2 elevado a 2. Es una potencia más pequeña. Entonces esa la desechamos y nos quedamos solo con la más grande. O sea, ahí sería x congruente a 7 módulo 2 a la 3. O bueno, puedo escribirlo al tiro como 8, ¿verdad? 2 a la 3 es 8. Ya. El siguiente primo que tenemos es el 3 a la 2. Tengo el 3 a la 2 y tengo el 3 a la 1. ¿Cuál es la potencia más grande? 3 a la 2. Entonces la 3 a la 1, esa se desecha. Se elimina y nos quedamos solo con la más grande. ¿Me fijan? Entonces ahí yo escribiría x congruente a 11, módulo 3 a la 2, y bueno, 3 a la 2 es 9, ¿verdad? Lo voy a poner 9. Y después el siguiente primo que tengo es el 5. Tengo la potencia 5 a la 2 y 5 a la 1. La potencia más grande es 5 a la 2. Entonces la 5 a la 1 la elimino y me quedo con la potencia más grande. ¿Me fijan? Entonces ahí me voy a quedar con x congruente a 32, módulo 5 a la 2, que es el 25. ¿Se fijan? Entonces fíjense como el camino que nosotros hacemos. Tenemos el sistema original, lo ampliamos y después nos quedamos solo con las potencias más grandes. Y este sistema es el que nosotros vamos a resolver. ¿Ya? La equivalencia entre estos dos sistemas se da por la afirmación que nosotros demostramos, por esta afirmación de acá. ¿Ya? Que la demostración es como media rara, pero digamos, esa es la que nos permite hacer o justificar que son equivalentes. Entonces, nosotros finalmente el sistema que tenemos que resolver es este. Ese es el sistema. ¿Te fijas? Entonces, ese va a ser el sistema que vamos a resolver. ¿Ya? Entonces, voy a escribirlo acá abajito, x congruente a 7 módulo 8. Después tenemos x congruente a 11 módulo 9, pero fíjate que el 11 es congruente al 2, ¿o no? Así que ahí en vez de poner congruente ¿cómo se llama? A 11 puedo poner congruente a 2 módulo 9. ¿Sí? Es como para reducirlo. Y x congruente, lo mismo con el otro. Fíjate, tengo x congruente a 32 módulo 25, pero el 32 lo puedo escribir como 7, ¿cierto? Módulo 25. Ahí sí. Entonces se reduce este sistema y este sistema tiene la gracia de que es un sistema donde todos los módulos son coprimos entre sí. Por lo tanto, ya podemos usar el teorema chino del resto y usamos exactamente el mismo método que usábamos para trabajar el teorema chino del resto. Exactamente el mismo. Ya no cambian nada. Exactamente lo mismo. Sí. Aquí solamente están como estos pasos adicionales que es transformar del sistema original a este sistema nuevo. Pero ahora, una vez que llegamos aquí, el procedimiento para resolver el sistema es el mismo que tenemos con el teorema chino del resto. ¿No? Entonces aquí acuérdense, escogíamos el A1, el A2, el A3, teníamos el C1, el C2, el C3 y teníamos el Y1, el Y2 y el Y3. Entonces A1, A2, A3 son los numeritos que tenemos ahí, que van a ser 7, 2, 7. El C1 era la multiplicación de los módulos diferentes, ¿verdad? Entonces el C1, como está relacionado con ese, es la multiplicación de los otros. 9 por 25. ¿Ya? Que 9 por 25 son 225. Después el C2 va a ser la multiplicación de todos los módulos menos de la congruencia 2, 25 por 8, que eso es 200. Y por último, el C3 es la multiplicación de los módulos menos del tercero, 9 por 8, que son 72. Ya, y ahora hay que encontrar los Y1, Y2 y Y3. Entonces, el Y lo encontrábamos con la congruencia CY congruente a 1 módulo tanto, ¿verdad? Entonces el Y1 va a ser C1, Y1 congruente a 1 módulo N1. ¿Ok? En palabras sencillas, que en S1, 225, Y1 congruente a 1 módulo N1. El N1 es 8, ¿verdad? Y entonces aquí de partida el 225 lo podemos simplificar un poquito por 8, ¿verdad? 225 lo voy a dividir en 8 para encontrar su recto equivalente. Entonces 8 por 2 me da 16, al 22 son 6, bajo el 5,
8 por 8 es 64 y me sobra 1. Eso significa que el 225 es congruente con 1 módulo 8. Entonces eso lo puedo escribir como Y1 congruente a 1 módulo 8, ¿verdad? Porque ahí va a ser 1 por Y1, pero no escribo el 1. Entonces Y1 es 1. Ahí ya pillamos que Y1 es 1. ¿Ya? Bien. Vamos a encontrar el Y sub 2. Entonces el Y sub 2 va a ser C2, que es 200, Y2 congruente a 1 módulo N2, que es 9 en este caso. Es. Entonces el 200 lo podemos dividir otra vez entre 9. 9, 18, me sobran 2 bajo el 0, 9, 18, me sobran 2. Entonces congruente a 2. 2Y1 congruente a 1 módulo. Em, Ahora voy a sumarle, aquí me queda, aquí le puedo sumar 9 por 3, ¿verdad? Le podemos sumar múltiplos de 9. 9 por 3, 27. Módulo 9. Entonces aquí me queda 2Y1 congruente a 28 módulo 9. Podemos dividir por 2 porque el 2 es, digamos, coprimo con el 9. Entonces queda que Y1 es congruente con 14 módulo 9 y el 14 es congruente con 5 módulo 9. Entonces Y1, o sea, Y2, aquí puse Y1, era Y2, ¿verdad? Esto es Y2. Y2, Y2, Y2 es 5. Ya, ahí tenemos el otro que vendría siendo 5. Ya, falta solamente el último. Voy a borrar, voy a borrar. Insisto, estamos usando exactamente el mismo procedimiento que con el teorema chino del resto. Entonces ahora va a ser C3, que es 72, Y3, congruente con 1, módulo N3, que es 25. Entonces este 72 es congruente al 25, 50, y el 72 son 22, Y3, congruente con 1, módulo 25. ¿Ah? Entonces, déjenme ver qué podríamos hacer aquí. Aquí lo que voy a hacer, fíjense en lo siguiente, voy a multiplicar esto por 8. Si multiplico la congruencia por 8, bueno, aquí el 1 por 8 es 8, ¿cierto? Módulo 25. Y si multiplicamos 22 por 8, me queda 8 por 2, 16, 16 más 1, 17, queda 176. ¿Ya? 176 y sub 3. Y el 176 es congruente con 1 módulo 25, porque ahí acuérdense que vamos a tener las potencias de 25. 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175. Entonces el 176 es congruente con 1. Entonces me queda aquí Y3, es congruente con 8, módulo 25. Entonces ahí pillamos el Y3, 8. Y listo, ya pillamos todos los coeficientes, entonces ahora construimos la solución. ¿Cuál va a ser nuestra solución? La solución, voy a poner aquí X, era ir haciendo las multiplicaciones, ¿verdad? Va a ser 7 por 225 por 1, 7 por 225 por 1, que no lo voy a poner, más 2 por 200 por 5, 2 por 200 por 5, más 7 por 72 por 8, 7 por 72 por 8. Vamos a hacer esa cuenta. Ahí tenemos 7 por 225, que son 1575, más 2 por 200 por 5, bueno, 2 por 5, 10, entonces ahí me va a quedar 2000, ¿ya? Y eso más 7 por 72 por 8, que eso vendría siendo 4032. 4032. Si hacemos la suma, eso nos va a dar un total de 7607. 7607. Entonces la solución que tenemos nosotros es 7607. Ahora tenemos que ver cuál es el módulo de la solución. Y ustedes recordarán, el módulo de la solución era el mínimo común múltiplo de los módulos, ¿se acuerdan? O sea, el módulo de la solución va a ser el mínimo común múltiplo entre 36, 75 y 40. Entonces ahí vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre 36, 75 y 40. ¿Ya? Entonces esto va a ser el mínimo común múltiplo, según las propiedades que vimos, de el mínimo común múltiplo entre 36 y 75 y 40. Este mínimo común múltiplo es 36 por 75
dividido en el máximo común divisor, ¿ya? Dividido en el máximo común, el máximo común divisor entre 36 y 75. Y ese máximo común divisor era 3, ¿verdad? Recordemos que nosotros ya lo habíamos calculado antes, ¿sí? Era 3. Simplemente ahí 75 era 36 por 2 más 3, y 36 era 3 por 12 más 0. Entonces el máximo común divisor es 3. Entonces ahí puedo simplificar el 36 con el 3, me queda 12 por 75, ¿ya? Y 12 por 75 son 900. Entonces, ese de ahí es 900. Entonces ahí el máximo común, el mínimo común múltiplo que tenemos que calcular es entre 900 y 40. Entonces se va a hacer 900 por 40 dividido en el máximo común divisor de 940. ¿Ya? Entonces 900 es 40 por 20, que esos son, no, es más. A ver, ¿cuánto es? 40 por 20 son 800 por 24, me parece. 40 por 24, eso me da 960. No, ahí nos pasamos, ¿verdad? Por 22 debería ser. 40 por 22, ¿cierto? Porque 40 por 22 son 880 y me falta 20, más 20. Y después 40 es 20 por 2 más 0. Entonces el máximo común divisor es 20. ¿Ya? Voy a borrar acá. Entonces ahora fíjate que puedo simplificar el 40 con el 20, me queda 900 por 2 y eso es 1800. Entonces el módulo de la solución es 1800. Por lo tanto, la solución que nosotros encontramos son todos los x congruentes a 7607 módulo 1800. Ese es el conjunto solución, por decirlo de alguna manera. Ahí fíjate que el 1607 lo podríamos simplificar un poquito, ¿verdad? Porque 7607, ¿a cuánto será equivalente? A ver, 7607 es congruente a cuánto 1800. A ver, 7607 es congruente con 407. Ahí sí. Sí, es congruente con 407. Porque al hacer la resta, te queda 7200. Y el 7200 es divisible por 1800. Entonces la solución vendría siendo todos los x congruentes a 407 módulo 1800. Esa es la solución de nuestro sistema. ¿Sí? De hecho, podemos comprobar que el 407 es solución. Vamos a probarlo rápidamente. ¿Sí? Que x es 407. A ver, si al 407 le restamos 11, me queda 396. Y el 36 divide el 396 porque 36 por 10 es 360. Y 36 por 11, al 360 le sumas 36 y queda justo 396. Así que se cumple la primera. Ahora, si al 407 le restamos 32, ¿verdad? Al 407 le restamos 32, queda 375 y el 75 divide el 375. ¿Ya? Hay divisiones por 5, ¿ya? Y aquí el 407, si le restamos 7 me queda 400 y el 40 dividido 400. Así que claramente es una solución del sistema. ¿Se fijan? Entonces, esta es la metodología, esta es la forma que nosotros tenemos para resolver estos sistemas, ¿ya? Insisto, la estrategia es, tomamos el sistema, primero corroboramos que el sistema tiene solución, ¿verdad? Haciendo los máximos común divisores y verificando que se divide la resta. Eso hay que corroborarlo para, digamos, establecer si el sistema tiene o no tiene solución. Si tiene solución, se descomponen los módulos en factores primos, se genera el sistema equivalente y nos quedamos con las potencias más grandes. Y ya una vez que llegamos ahí, usamos el teorema chino de los restos igual que siempre. ¿Sí? Así que ese es digamos, así se procede cuando trabajamos con sistemas generalizados, por así decirlo, ya sistemas donde no todos los módulos son coprimos entre sí. Con esto entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que tengan me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.